Hoy estoy desde las oficinas de Cine Movida, me han visto aquí anteriormente, estoy hoy con los niños, así que probablemente mientras grabo este video habrá alguna interrupción de los pequeños. Si eso ocurre, por favor, mis disculpas. Pero estamos adentrándonos hoy en lo que tiene que ver con la historia del cine, ¿ok? Y hemos estado estudiando los orígenes del arte y vamos a ver que de esos orígenes del arte básicamente nos llevan poco a poco a lo que son los orígenes del cine. Vamos a ver también cómo las cosas se van combinando y las cosas que hemos hablado teóricamente en videos pasados también van llevándonos a esto. Hemos también definido el cine. Vamos a hacer ahora un repaso formal con definiciones formales sobre qué es el cine. En la actualidad existe un problema, o por no utilizar la palabra problema, dilema, todavía con algunos pedagogos del cine, estas personas que son los que estudian, que saben, los teóricos, ¿no? Es que en la definición original de cine, cine era todo aquello que respondía a fílmico, ¿ok? En videos anteriores, ya ustedes a estas alturas han visto cuando yo he hablado de rollo fílmico, y en próximos videos, sobre todo en las clases de cinematografía, vamos a trabajar también con eso. Fílmico era fotografía en movimiento. La palabra viene de la palabra cinematógrafo, que era cine, todo aquello que se hacía en fílmico, ¿ok? Y hablamos en el pasado que básicamente se compone de dos palabras griegas, fotógrafos de grafía, que básicamente es escritura, y kino, que era movimiento, ¿ok? Entonces, filmar, rodar, son conceptos que surgen de lo perteneciente a un formato que se origina en el cine, que es el 35 milímetros, rollo fílmico. Los han visto en videos anteriores y ciertamente han tenido que verlo, los rollos redondos estos, ¿verdad? Por eso se dice rodar, ¿ok? Entonces, filmar de fílmico es un proceso químico. Por eso hoy en día, cuando todavía en el digital tú ves que las personas dicen estoy filmando o vamos a rodar, entendemos que están hablando de cine, pero realmente está erróneo el concepto, ¿ok? Cuando aparece el video más adelante, a partir de los 80, que se empieza a popularizar, el video para nada se consideraba cine, ya que no podía tener elementos cinematográficos, ¿ok? Especialmente no era fílmico, no se exhibía en un teatro, pero muchas de estas cámaras tampoco tenían lente fijo. O sea, un lente fijo, y lo vamos a ver en las clases de cinematografía más adelante, es que no le puedes cambiar el lente. Y una de las características particulares del cine es que pues precisamente le cambiamos los lentes, ¿ok? Y eso nos da diversas ópticas y eso va creando lenguaje cinematográfico. Por definición, entonces, si esto es cine, si cine es básicamente todo lo que se hace en fílmico, pues hoy en día ya casi nada es cine, ¿ok? Al momento de cuando yo hice este PowerPoint me estoy dando cuenta que ya tengo que actualizarlo, pero ya hoy en día nadie o pocos trabajan en fílmico. ¿Ok? Todo es digital. Así que con esa definición tendríamos que descartar todo lo que se está haciendo de cine en todo el mundo actualmente. Y pues por eso esa definición cambió, o mejor dicho, se está ampliando, tuvo que mutar, ¿ok? Tuvo que salir de sus límites. Y si han visto todos los videos, vieron los videos cuando hablo básicamente de los límites al arte. El arte no debe tener límites. Por eso siempre las cosas se están reconceptualizando en cine. Hoy en día lo que tú crees que está correcto, la manera en que tu profesor o yo te estoy diciendo en esta serie de videos de cómo debes hacer las cosas, de aquí a 100 años va a ser totalmente diferente. Y eso es normal. Y cuando estudiamos la historia del arte lo vemos en todo, en el teatro, la arquitectura, el baile, la danza, la escritura. Va cambiando radicalmente, va evolucionando, ¿ok? Entonces, el medio digital y sobre todo cuando llega la alta definición hicieron que se cerrara ese debate. Cine no es el formato, no importa si se hace en 35 milímetros o se hace en digital o se hace en video. Es por el tratamiento, la manera en que se cuenta el cuento, la manera en que tú utilizas las herramientas para contar el cuento. Y ahí en esas herramientas vamos a tener que hablar de una diversidad de elementos que es lo que estamos estudiando en esta serie de videos. Pero el digital trajo un debate y por eso verán que aún trajo, yo no diría ni siquiera un debate, trajo una guerra en su momento. Había mucha pelea, entonces tú veías muchos bandos, ¿no? El bando que decía que sí, el digital debía considerarse cine y el bando que decía que no. Por eso verán que aún hay definiciones de cine que se mantienen ambiguas porque no hay un consenso, yo diría mundial, de todo el mundo del todo, ¿ok? Y que debajo de la definición de cine se añade, de hecho, ya cine digital. O sea, existe el cine y se mantiene con esa definición y es como una subcategoría. Existe el cine digital, como si fuese otra cosa, ¿ok? Como algo aparte, algo que sale de aquí, pero que no es lo mismo, ¿ok?
Entonces, en esencia, cine debe ser todo aquello que responda a la narrativa audiovisual y a los códigos cinematográficos, no importa el medio. Pero yo sé que personas a lo mejor que tienen conocimiento sobre esto van a ver este video y van a decir, espérate, Eduardo, Eddie, eso también hay que cogerlo con pinzas. Sí, códigos cinematográficos deben ser discutidos también, ya que noten que hoy en día las series de televisión, incluyendo hoy en día YouTube, los videos que se hacen para redes sociales y demás, están utilizando unos códigos que eran propios del cine y ahora los utilizan esos medios. La línea parece estar borrándose y por eso hemos estado haciendo los videos en donde hablamos de televisión, la historia del periodismo, radio, de los medios tradicionales, porque más adelante vamos a estar llegando a lo que tiene que ver con la multimedia. Los medios se están fundiendo y de hecho ya hoy en día las corporaciones parecen estar atadas a muchos medios. O sea, me explico, un periódico ya no solamente va a ser prensa escrita, va a ser prensa digital también, prensa impresa, ¿verdad? Va a ser también, puede tener video, va a haber edición de video, fotografía. So, la cosa se está expandiendo. Vemos la radio, lo hablamos aquí también, como la radio de repente ya no es solamente radio normal, es radio digital, por Facebook, utiliza las redes sociales, utiliza el video, hacen cortometrajes, en la X, por ejemplo, pude dirigir varios videos cortos, peliculitas, básicamente. O sea que son medios que se están fundiendo, la línea se está borrando y todo parece juntarse y en eso va a lo que llamamos multimedia, que eso vamos a estar estudiándolo también más adelante. Pensamos en el cine como algo que vemos en el teatro, eso es otra cosa. Y hoy en día, sobre todo cuando hago este video, está pasando a nivel mundial la pandemia, el COVID, y muchos teatros cerraron. Y entonces, antes de eso está el debate de lo de Netflix y las películas en streaming. Películas que se están haciendo directamente para streaming. Y tienes a Scorsese haciendo películas y a Adam Sandler haciendo películas para estos medios que no son cine, llevando sus películas a esos medios. Y entonces tú tienes que decir, bueno, ciertamente es cine, pero no se está estrenando en un teatro. Yo tenía un profesor que me decía eso, no, para que sea cine se tiene que estrenar en un teatro. Me gustaría ver cómo él piensa en estos tiempos, cómo él se redefine eso que él pensaba antes, porque ya no necesariamente es así. Entonces también cuando hablamos de cine pensamos solamente en las películas del largometraje de ficción, pero está la publicidad. Los anuncios son cine, ¿ok? Eso es publicidad, se trabaja igual, se mantiene lenguaje cinematográfico, aún los anuncios más baratos y más ejecutados pobremente tienen principios cinematográficos. Entonces pensamos en el cine como algo que cuenta una historia, aunque tampoco necesariamente existen obras experimentales que no cuentan una historia. Y en las clases de historia de cine lo vamos a ver, ¿ok? Y es interesante. Ahora, para poder debatir y desarrollar de estos temas, ustedes, el que me está escuchando, tiene que desarrollar criterio propio. Por eso es que es importante la teoría, porque el criterio propio hace que sea que permita que tú puedas tener un juicio y llegar a unas conclusiones más exactas, ya sea para la ejecución de tu obra o las ejecuciones de tu obra, o incluso para poder debatir, ¿ok? Y tú crecer también como ser humano y como persona y como cineasta. Por eso es menester que conozcamos hacia dónde se remontan los orígenes del cine. Así que damos rewind, vamos hacia atrás y comenzamos formalmente la clase. Con esto, nosotros no llegamos al cine, el cine llegó a nosotros. Y si vieron clases pasadas, vimos que muchas de las cosas fueron un invento tras otro, un invento tras otro, un invento tras otro, que esos inventos fueron precursores, no se pueden considerar cine, ¿verdad? Pero que cuando se juntan, alguien les dio con juntarlo y entonces se da el fenómeno del cine. Sí que tengo que volver atrás a cuando estábamos estudiando en las clases de arte. ¿Se acuerdan? En el video de arte yo hablaba de ustedes de los orígenes del hombre en las cavernas cuando pintaban, ese deseo de contar historia, ¿ok? Así que nace la pintura en ese entonces, pero nace ese deseo de contar cuentos. Principio básico del cine. Necesitamos a alguien que quiera contar una historia. Entonces, aquí les muestro una imagen de un jabalí. De hecho, es un ejemplar bastante conocido de las cuevas de Altamira, en el techo. Las cuevas de Altamira, si usted las googlea, busca en Google y le da curiosidad, o busca en YouTube, va a encontrar documentales sobre ello. Se considera que en las cuevas de Altamira es uno de los espacios artísticos más antiguos que existen. Nuestros antepasados cavernícolas, ¿verdad? Pues pintaban ahí y se ha conservado a través de siglos y milenios
muchas de las obras que hicieron estas personas, que obviamente no eran obras con el fin de arte, porque no existía el concepto de arte, las utilizaban para contar su historia, para, para dejar como una especie de documento vivo de lo que ellos vieron, vivieron o creían. Entonces aquí vemos un bello ejemplar de jabalí. Escogí este porque este ejemplar en particular, la curiosidad, a diferencia de otros dibujos que tú puedes ver en las cuevas de Altamira, es que este jabalí tiene 8 patas, pero no se trata de que sea un ejemplar mutante que tenía 8 patas, obviamente, sino de que el pintor en ese momento con sus trazos trató de dar la idea de movimiento, y a mí me ha parecido curioso porque entonces desde antes hemos estado tratando de emular la vida, de tratar de crear la ilusión de movimiento desde la prehistoria. ¿Ok? Así que teníamos ese deseo de contar historia. Tengo que brincar entonces a los egipcios. Los egipcios también, esto y ustedes lo saben, aquí no tengo que abundar mucho. Lo vimos en las clases de arte, pero ustedes ciertamente lo saben, cómo los egipcios han ido a través de los años, a través de lo que fue su historia, ¿verdad? Documentando todo, pero ellos, fíjense que si ustedes ven en secuencia, aquí hay una historia. ¿Ok? Fíjense que cada uno de estos es un recuadro que se repite una y otra vez de diversas estampas, de diversas situaciones de lo cotidiano en las vidas de ellas. Pasamos a los griegos igual. Aquí les traigo un ejemplo de vasijas griegas en donde vemos también el intento de la recreación de movimiento, en este caso una persona tratando de tirar una lanza, ¿okay? Y ciertamente creando esa ilusión de movimiento. O sea, esta gente estaba way ahead de sus tiempos. Para continuar, tengo que hacer un stop y hablar del teatro de sombra, ¿ok? Que incorrectamente se le llama sombras chinescas porque fue en China que se popularizó hacia acá, hacia nuestro continente, pero realmente comienzan en la isla de Java, ¿ok? El teatro de sombras básicamente pues da el principio de la proyección, ¿ok? Que es bastante importante en el cine, ese principio de proyección ante un público, en una sala. ¿Okay? Así que el teatro también está ahí. El teatro también, nosotros heredamos mucho de él. La cámara oscura es un primer invento que nos lleva hacia el cine, porque estamos hablando del principio de proyección también, pero ya con lentes. ¿Ok? Pero todavía para este entonces no se entiende bien el concepto de la proyección, porque esto lo vamos a ver más adelante en las clases de cinematografía, cuando estemos hablando de la luz, de la iluminación y los lentes. La luz, cuando choca y se refleja al revés. Realmente cuando tú proyectas, la imagen va al revés, ¿ok? So, tú tienes que poner la imagen hacia abajo para que se proyecte hacia arriba. Entonces, aquí tienen, si se fijan, estoy acá señalando con la flechita, el dibujo está correctamente puesto igual que acá. Y en realidad debería estar puesto a lo contrario, boca abajo para que salga boca arriba, ¿no? Entonces, esto evolucionó a otro invento que se llama la linterna mágica, ¿ok? Que básicamente del mismo concepto de la cámara oscura, donde tú tienes un cuartito, yo estoy señalando acá como si ustedes me pudieran ver en la flecha, un cuartito, ¿verdad? Como donde con la luz, este cuarto está totalmente oscuro, este cuarto tiene luz, ¿ok? Y la luz, obviamente, él tiene que salir del cuarto y no tiene por dónde salir, sale por aquí. Y entonces, pues, proyecta. ¿Ok? Pero este mismo concepto de esta cajita, de esta cámara oscura, evoluciona en una especie de tatarabuelo de los proyectores, una cajita pequeña, digo, no tan pequeña, pero una cajita, que no lo vemos aquí porque el sujeto la está tapando, pero en el mismo concepto, donde con esa linterna ponían la vela y entonces proyectaba acá. Y esto era en ese entonces para la gente rica, los espectáculos, el evento de la noche. Tú ibas a visitar esta casa de este familiar o de este evento, no sé, en esta mansión, y en algún momento en la noche era un lujo que esa familia presentara una presentación de la linterna mágica. Esto básicamente eran láminas que se proyectaban, como hacían nuestros maestros en los 90 con los proyectores, ¿verdad? Que proyectaban láminas y iban narrando, pues es lo mismo acá, ellos iban narrando y contando el cuento. A lo mejor alguien estaba tocando música en vivo a la misma vez, ¿ok? Quien usualmente dicen quien inventó esto fue Athanasius Kircher, pero es incorrecto, él no lo inventó. Él era un jesuita que básicamente es el primero que lo describe, lo documenta en un libro. Ahora, hay que hablar también de la persistencia de la visión. La persistencia de la visión fue un concepto
que describía un fenómeno visual descubierto por Joseph Plateau en 1824, que demuestra cómo una imagen permanece en la retina humana una décima de segundo antes de desaparecer por completo. Es decir, en otras palabras, ellos decían que la imagen, básicamente, por defecto del ojo, por decirlo de una manera, se quedaba una décima de segundo, ¿ok? Por eso se creaba ilusión de movimiento, ¿ok? Y esto lo vamos a ver en próximas clases, les voy a enseñar videos de esto. Pero realmente se descubrió que no era un desperfecto del ojo, sino de nuestro cerebro, porque nuestro cerebro, el ojo está bien, recibe la señal, pero en lo que pasa la señal, ¿verdad? Por milisegundos, pues nuestro cerebro es incapaz de recibir estímulos por separados en esos milisegundos. El umbral del cerebro tiene un límite, ¿verdad? Que hace que 24 fotos por segundo esté debajo de ese límite, creándonos la ilusión del movimiento, ¿ok? Es decir, nuestro cerebro para eso es un lento. Y así se crea la ilusión de movimiento y vamos a tener una serie de juguetes ópticos como este acá. El pajarito está aquí solo y la jaula acá, pero si tú lo enrollabas y le dabas vuelta bien rápido, iba a ser la ilusión de que el pajarito estaba adentro. Esto era un truco de magia bastante famoso en ese entonces. Entonces, estos juguetes ópticos van a comenzar a aparecer a partir del principio de 1800, como el taumatropo, que es el primer juguete, ¿verdad?, que tenemos documentado de John Herschel. Entonces tienes el frenaquitoscopio, inventado por Joseph Plateau, y el dédalo, también popularizado como el zootropo, de George Horner. Estos juguetes los vamos a ver en la próxima clase, cuando volvamos a comenzar a trabajar sobre la historia del cine. Para entonces pasar a hablar sobre la fotografía, que es el invento base que entonces pasa a dar las bases para lo que es el cine.